Bueno, te voy a presentar cortito. La verdad es que Marcelo es una persona que tiene un currículum muy extenso, muy largo. Nos costaba achicarlo, como para esta presentación. Entonces yo lo voy a presentar como en síntesis y después él nos va a contar un poco más en detalle de su historia. Marcelo Marino es licenciado en Historia del Arte, docente, investigador y curador. Todo muy lindo, muy entretenido. Es director de la colección de la editorial Ampersand, actualmente reside en Inglaterra, en Bristol, y colabora en los montajes de exhibiciones con la Theatre Collection de la Universidad de Bristol y con el Bristol Old Vic. Eso solo voy a decir yo. Ahora pasamos a detallar sobre tu vida. Contanos un poco más. Primero que nada y que todo, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Eso, viva. Acá estoy yo con mi escarapela de Marina Cáliz, hermosa. Porque te agarra, no te agarra la cam en la escarapela. No llega, no llega a agarrarme. Espera que ahí me acomodo, para que suba. Hay que Ahí mostrarla así, se ve. porque justamente de eso se trataba en este momento, de en realidad ver el cuerpo, ¿no es cierto?, con insignias y con marcas de pertenencia. Ese va a ser uno de los ejes importantes. Pero bueno, antes que nada, ya Absolutamente. el tema de la escarapela, eh, que me pusieron una escarapela, fui a buscar la mía y no encontraba, pero bueno, como ves, Está bien, la has reemplazado de una manera muy, muy atinada. bandera oficial. Y veo que la tertulia de Misia Victoria es muy concurrida. Mirá, tenemos 107. Sí, ¿viste? eh, ¿Viste? Ya tenemos unas cuantas personas acá a la- escuchándonos y bueno, compartiendo este día patrio con nosotros. me estoy tomando unos mates, cosa que no hago a menudo porque no me gusta tomar mates. Así que bueno, ahora en compañía de los otros tertuliantes, me tomaré Está alguno. muy bien. Eh, bueno, nada, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es una época de muchos vivos, así que es como que Absolutamente. uno tiene un vivo prácticamente, y lo bueno que uno también se tiene que poner a repasar cuestiones. Está bueno comunicar más o menos lo que uno ha trabajado. Cuando me dijiste el tema de las peinetas, los peinetones, son temas que trabajé, bueno, hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Y está bueno volver y repensarlo a la luz de cuando hiciste la comunicación con Marisa el otro día, que Marisa hablaba, ¿no es cierto?, de este cambio, el cambio de siglo, ¿no es cierto?, las modas en Buenos Aires, en el cambio de siglo, y ella hacía referencia al periodo mío y decía, otro de los periodos por ahí claves, ¿no es cierto?, en la historia de la moda, es uno de los periodos que yo trabajé más intensamente, que no es específico periodo revolucionario, pero sí es 1829-1852, que es el gobierno de Rosas en Buenos Aires. Claro. Por supuesto, cualquier anclaje cronológico implica que uno mire hacia atrás, ¿no es cierto? Y también que uno mire hacia adelante, así que cómo evolucionan, ¿no es cierto?, esas modas. Y en un momento también vos me dijiste, me pedías que comentara cómo es que llego yo, ¿no es cierto?, a estos temas de historia de la moda. Sí, absolutamente. Bueno, En básicamente, realidad, dale. no, digo que me parece muy interesante, digamos, como en este ciclo yo voy a estar interactuando con distintas personas que vienen de distintos backgrounds, me parece que es interesante eso, ¿viste? Como decir, bueno, ¿por qué alguien que estudia historia del arte llega, bueno, que fue lo que charlamos con Marisa, no llega a la moda? Y en realidad para ella historia del arte, por lo que contó, fue medio como un medio porque siempre había querido trabajar con el tema moda. Entonces, bueno, digo, no es que el gusto, el interés por la moda aparece después, Sí. digamos, de empezada una carrera, sino que, bueno, en el caso de ella, digamos, ya era un gusto anterior, ¿no? Una afición anterior. Es que todos estamos, tanto la generación de Marisa, ¿no es cierto?, como las generaciones anteriores, y mi generación de los que estudiamos en Buenos Aires más o menos juntos, fuimos atravesados por la idea de la cultura visual, ¿no es cierto? Y la cultura visual impone situar a las imágenes
en un contexto, ¿no es cierto?, más cruzado, ¿no es cierto?, con diferentes disciplinas, en un ámbito, ¿no es cierto?, en donde la visualidad se expande y aquellos objetos de estudio de los historiadores del arte ya no van a ser solamente las imágenes canónicas y los soportes y los materiales, ¿no es cierto?, canónicos, o tradicionales, si se quiere, sino que hay toda una extensión, ¿no es cierto?, a otras imágenes. Y el cuerpo configura una imagen, o sea, el cuerpo, yo siempre hablo, me gusta referirme mucho más que a historia de la moda, a una historia de la apariencia, a observar más que la moda la apariencia, porque a mí lo que me no solo es la prenda de moda, ¿no es cierto? O la prenda de vestir, sino cómo esa prenda de vestir va a conformar una apariencia. Y la apariencia está ligada a gestos, ¿no es cierto? A movimientos, a diferentes tipos de que la acompañan que no tienen que ver solamente con el objeto indumentario. Entonces, en ese sentido es que me propuse ponerme a estudiar este periodo tan específico de codificación del cuerpo como fue el periodo rosista, ¿no es cierto? En donde tenés un gato ahí. Perdón, perdón. Es la realidad de estar transmitiendo desde casa. Es un poco charleta, vení, subite, Mimo. Ahora si se sube el sillón la presento. El siglo XIX es un siglo que impone un desafío en esta cuestión, ¿no es cierto?, de presentar el cuerpo. ¿Cómo se presenta el cuerpo en una sociedad que está cambiando tremendamente desde lo político, desde lo urbano? Las sociabilidades se van haciendo mucho más complejas. Es un siglo en donde hay un aceleramiento cultural en general, ¿no es cierto? Es decir, cambia la manera en la que nos reconocemos, en la que reconocemos los cuerpos de los demás, y la manera en la que se representan, ¿no es cierto?, los cuerpos. Es decir, no solamente vamos a ver que hay pinturas, hay grabados, empieza a aparecer el cuerpo en la prensa, en el medio del siglo aparecen los daguerrotipos. Entonces, bueno, mi pregunta, ¿no es cierto?, en este momento, en este periodo rosista, que fue que es el que yo más estudio en profundidad, pasan todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Hay una modificación de cómo se presenta el cuerpo, ¿no es cierto?, en la sociedad, en lo urbano, en los relatos también, y también el acceso a la modernidad, ¿no es cierto? Hay un acceso a la modernidad o a un cierto tipo de modernidad complejísimo en Latinoamérica y en Sudamérica específicamente, atravesado por guerras postindependentistas, ¿no es cierto?, por luchas y por la idea, ¿no es cierto?, de conseguir formas, maneras de gobierno, ¿no es cierto?, que van a ir atravesando los lenguajes de todos aquellos, ¿no es cierto?, que van a vivir en las ciudades, ¿no es cierto?, como fue lo que yo más estudié, que es el caso del Río de la Plata, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso fue lo que me acercó un poco al estudio de la moda, porque lo que quería ver era, ¿no es cierto?, cómo se retrataban estos personajes, ¿no es cierto?, en la época de Rosas, qué códigos vestimentarios utilizaban, y bueno, eso me llevó a observar los cambios en la moda también, y las resistencias también. El siglo XIX es un siglo que tiene muchos elementos residuales, o sea, cuando uno empieza a ver los relatos de principio de siglo, ¿no es cierto?, del cambio que hay entre el 1800 y el 1810, es tremendo. Eso te iba a decir, ¿no? Sí. Es como un siglo también donde se empiezan a acelerar bastante estos cambios. Sí, sí, porque esto también está ligado, ¿no es cierto?, a la circulación de la prensa, ¿sí? Es decir, prensa ilustrada, que no solamente la prensa ilustrada no solamente va a ser referencia a cuestiones que tienen que ver con lo político, ¿no es cierto?, sino que además va a traer todas las innovaciones, ¿no es cierto?, en materia de lo visual. Y una de las grandes cuestiones que circula es la imagen de moda. Pasan dos cuestiones en el ámbito, en relación con la circulación de imágenes de moda, que me parece muy interesante por ahí empezar, por ahí a ver esta cuestión de lo del siglo XIX en Argentina, es que hay una circulación previa, ¿no es cierto?, de imágenes de moda que está ligada a los álbumes de costumbre, ¿sí? Es decir, estos álbumes de trajes
costumbres y de tipos que circulan en gran cantidad desde fines del siglo XVIII hasta y durante buena parte del siglo XIX. Claro. Estos formatos, ¿no es cierto?, de álbumes de trajes y de costumbres y de tipos, además de clasificar, lo que están trayendo es poco a poco van incorporando, ¿no es cierto?, ciertas novedades, ciertos formatos de grabados europeos, ¿no es cierto?, van incorporando la novedad, ¿sí?, de las modas. Es decir, inclusive antes de que lleguen ciertas ideas filosóficas y culturales, la imagen de moda novedosa Llega la moda primero. llega a la moda primero. Entonces es interesante ver cómo Está genial. en cierto sentido aparecen, circulan estos álbumes que también ayudan a formar una idea de las naciones, ¿no es cierto? Y una idea de los territorios diferenciados. También va a dar lugar a ciertas modas, ciertos particulares en las incorporaciones de las modas, en las apropiaciones de las modas. Entonces, ya así, con esta introducción que tiene que ver con la circulación de las imágenes de moda, ya nos acercamos a lo que es una actitud, ¿no es cierto?, del sistema de la moda, que es esto de incorporar, de diferenciarse, de ver qué usan en otros lugares, ¿sí?, de ver qué es típico de otros lugares. Entonces, todas esas actitudes, ¿sí?, son novedosas. Y aparte, bueno, en el periodo, ¿cierto?, que estamos invocando y celebrando hoy, ¿no es cierto?, verdaderamente también marcar una bisagra con lo anterior y con todo lo que tenía que ver con primero el antiguo régimen a partir de la Revolución Francesa en Europa, claro. Y después Eso te iba a decir, ¿no? Como, digo, cómo de alguna manera llega la moda, que es como una reflexión post-revolución francesa, y junto con las ideas revolucionarias también. Sí, bueno, digamos, como, en realidad van en continuación, a continuado, una cosa de la otra. Sí, lo que pasa es que es decir, el proceso revolucionario está acompañado de insignias y de emblemas, ¿no es cierto? Todas estas insignias y estos emblemas se inscriben de alguna manera en el cuerpo. Y esas insignias y esos emblemas, ¿no es cierto?, van señalando un cuerpo que no tiene que ver, que no quiere tener que ver con el antiguo régimen, ¿no es cierto? Entonces, moda tiene que ser un cambio completamente radical. Y también aparece la idea de una libertad en el vestirse, es decir, si bien la vestimenta va a seguir indicando diferencia de clases, ¿no es cierto?, después de la revolución, y en el contexto latinoamericano también, o diferencias de estatus, si se quiere. En este momento aparece, ¿no es cierto?, cierta idea de libertad, ¿no es cierto?, en relación a cómo me puedo vestir. En cambio, en el antiguo régimen, es decir, ya a fin del siglo XVIII y en la colonia, todo estaba mucho más pautado, ¿no es cierto?, de quiénes podían vestir ciertas telas, ciertos colores, o sea, cosa que pasa que en el momento rosista se codifica también de alguna manera. Claro, es cierto eso. Sí. Aparecen insignias, aparecen colores, aparecen adornos, luego de la Revolución Francesa, bueno, los colores, el azul, el rojo, la batalla por los colores, ¿no es cierto?, por identificar los colores, que también tiene que ver con las luchas independentistas y postindependentistas, también con las banderas, con los bandos. Digo, aparece toda una serie de actitudes que va a ir impactando en las modas. Y la idea también de simplificar el vestuario también, en cierto sentido, ¿sí? Entonces, se abre un siglo XIX, ¿no es cierto?, que incorpora todas las novedades y los formatos, ¿no es cierto?, las morfologías de la moda, de la moda francesa, sobre todo, al principio del siglo, y a partir de 1808, de las modas francesas incorporadas y apropiadas por los ingleses, ¿sí? Entre 1808 y 1810 hay una fuerte influencia de la moda inglesa y de la moda regencia en ¿sí? Contrario a lo que creemos que la influencia, o sea, existe una influencia francesa, ¿no es cierto?, también, pero hay una discusión fuerte, ¿no es cierto?, ahí de cuáles son, ¿no es cierto?, las fuentes en las que abrevan los estilos, ¿no es cierto?,
los estilos locales. Entonces, claro. la francesa como las modas inglesas van a ser importantes porque Inglaterra en ese momento, ¿no es cierto?, entre 1808 y 1810, una gran potencia económica, ¿sí? Y la mayoría de las telas llegan al Río de la Plata. Eso te iba a decir. ¿No? Claro, la mayoría de las telas y también muchas modistas, ¿no? Llegaban de Inglaterra. Sí, el tema Digamos, había como bastante influencia, digamos, a través de materiales y también de algunas personas, digamos, que sí, venían a trabajar, digamos, tema de la, institutrices y demás, el tema y de modistas. de la mano de obra, Mariquita en un momento dice, y con color corvo también dicen, que en realidad toda dama, ¿no es cierto?, que se preciara de tal, debía coser, saber coser su ropa. Y antes de la revolución, antes de 1810, generalmente la factura, la realización, la confección de la ropa era casera en su mayor parte. Mariquita Sánchez Thompson recuerda eso, dice, la gente bien, dice, solía pedir, encargar su ropa a Europa, pero tardaba tanto que terminaban generalmente vistiéndose con cuestiones que confeccionaban en su casa. Sí. Lo cual en realidad el estilo, ¿no es cierto?, imperio, este estilo con el que comienza el siglo, que es este tipo de vestidos camisa, ¿no es cierto?, que son como una columna, con una cintura bien alta, que son vestidos muy simples, hechos de muselinas en Europa, pero de muselinas de algodón, o de algodones o de linos en Latinoamérica, en Europa también, pero sobre todo muselinas y en Europa la muselina y la gasa acá era más difícil de encontrar, algodones muy livianos. En realidad es un modelo bastante sencillo para coser, Sí. el modelo, ¿no es cierto?, imperio, el corte imperio. Sí, totalmente. Con lo cual también hay no sé si llamarlo una democratización, pero sí un mayor acceso, ¿no es cierto?, a la moda, un mayor acceso a las modas. Mayor simplicidad tal vez en la instancia de copiar el modelo, Sí, digamos, como sí, menos cantidad de tela, menos tiempo de costura, digamos, por la simplicidad del modelo. y moldes, y moldería, ¿no es cierto?, más, Y sencillo. bueno, eso es algo también, ¿no es cierto?, que son como vacíos para estudiar, ¿no es cierto?, una historia de la moldería, ¿no es cierto?, de estas prendas, pues lamentablemente carecemos de estas prendas, ¿no es cierto?, para saber cómo eran. Lo cierto es que, bueno, estos estilos circulaban en Francia, en Inglaterra, en España, ¿no es cierto?, y de alguna manera se importó este estilo, ¿no es cierto?, imperio. Y acá aparece esto que en el contexto de la dama antigua, que mira, acá alguien, museólogo, está justo viendo por qué hay tanta Sí. iconografía de la dama antigua. Y claro, esa es una de las cuestiones, ¿no es cierto?, que más nos llama la atención cuando pensamos en... Sí. Marisa Baldassarre recién hace un ratito preguntaba lo mismo. ¿Por Claro, qué hay como esa dicotomía entre la imagen que queda medio fijada a nivel más escolar, si se quiere, de la dama antigua de crinolina y la realidad, digamos, que era una prenda mucho más leve y liviana de estilo imperio? aparece toda esta idea, ¿no es cierto? La idea, esto que nos metieron en la cabeza, ¿no es cierto?, la dama antigua. La dama antigua con peinetón, el peinetón todavía en 1810, el peinetón no existía. Existían Claro. simples peinetas, pero simples peinetas. Ni siquiera la peineta tipo española que ingresa en 1815, que era una peineta de un tamaño, ¿no es cierto?, un poquito más grande. Es decir, existían cuestiones para aderezar, para adornar el pelo, pero no existía la peineta. O sea que ya el elemento Claro. peineta que te encajaban, ¿no es cierto?, para el acto de la escuela, no existe. Y la otra forma, que es esta falda acampanada, la falda con el miriñaque, que le decimos nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí, mi línea que en realidad sí. Esto sería la crinolina, tampoco específicamente ese es un estilo más de mediados de siglo, si se quiere. Claro, exacto.
en adelante aparece esa amplitud de las faldas. Entonces, evidentemente, hay una intención de construir un relato, ¿sí? Sobre fuentes, sobre objetos, ¿no es cierto?, que no fueron los que se utilizaron en el momento. El tema también, en relación con eso, hay un cierto vacío, y digo cierto vacío, porque hay mucha más profusión de imágenes a partir de 1830, de mujeres, ¿no es cierto? Y quizás una de las razones, ¿no es cierto?, ha sido esta, que basar, ¿no es cierto?, toda esta cuestión iconográfica de cómo eran estas mujeres que asistieron, ¿no es cierto?, al cabildo, en esas fuentes. Pero, por ejemplo, si miramos ciertas fuentes iconográficas cercanas, como... Y que en realidad, digo, perdón, hago como una breve acotación, digamos, que asistieron al cabildo un poco del lado de afuera y nunca sentándose en ninguna mesa de decisión, claramente. Bueno, pero sí, pero también eso requiere cierta revisión. Espérate que te muestro una de las imágenes de Emerick Essex Vidal, que es de 1817, y pongo ese fragmentito ahí, que son unas mujeres de la iglesia de Santo Domingo, para ver, esto es de 1817, es lo más cercano, ¿no es cierto?, que tengo para mostrarles a 1817. Sí, absolutamente. ¿Cierto? Es difícil. Ese sería el estilo, ¿no es cierto?, que se estaría utilizando en el momento de la Revolución de Mayo. Y en cuanto a la profusión de imágenes, ¿no es cierto?, que van a ver, que van a ver después, bueno, justamente probablemente, ¿no es cierto?, fueron las que ayudaron o las que le dieron forma a esta idea de que la dama antigua, esta dama antigua, ¿no es cierto?, fue la que participó, la que era parte, ¿no es cierto?, en esos momentos del momento revolucionario. Pero no es así, o sea, que ese es el primer mito, ¿no es cierto?, que tiene que descubrirse en relación con las modas del momento. Sí. La otra cuestión, lo que me decías, era el tema de la participación, ¿no es cierto?, de las mujeres. También hay un tema. Hay cierta profusión de datos de mujeres participando en cuestiones revolucionarias, 1806, 1807, es decir, en la época de las invasiones inglesas, es decir, tenés, qué sé yo, Manuela Pedraza, bueno, después tenés también a Juana Zurduy, bueno, todas mujeres que acompañan el proceso revolucionario, pero hay un cierto vacío también, y ciertas mujeres que aparecen después de la revolución, los nombres. Claro. Mariquita. Sí, tal vez un poco más como en trastienda, digamos, ¿no? O, digamos, colaborando con o facilitando reuniones y demás, pero bueno, no tan como en la primera línea, ¿verdad? Como, digamos, en las pinturas que nos han quedado, los distintos documentos, bueno, digamos, la reunión de consagración de la revolución es una reunión de hombres. Sí, porque el lenguaje de la política es un lenguaje, o sea, por lo menos el lenguaje público, ¿no es cierto?, de la política. Claro, exacto. Que lo monopolizan, ¿no es cierto?, los varones, pero, o sea, el lenguaje de la política en el siglo XIX es complejo, y el lenguaje de la política circula, y la moda es prueba de eso, circula tanto en lo privado como en lo público. Y esto es algo básico que tenemos que entender para el siglo XIX, que los límites entre público y privado son sumamente difusos y confusos en el siglo XIX. Ajá. Que no tengamos datos, ¿no es cierto? Y esto siempre pasa relacionado con la historia de las mujeres también. Que no tengamos datos no significa que no haya habido acción, ¿no es cierto?, de estas mujeres. Tal cual, exacto. Mujeres, tal como vos acá estás congregando en tu tertulia, ¿no es cierto? Estas congregaban gente en tertulias, o previo a la Revolución de Mayo, ¿no es cierto?, también actuaban, es decir, algunas eran de armas tomar, qué sé yo, como Martina Céspedes, claro. Qué sé yo, Casilda Garzábal, que era otra de Casilda Garzábal, tuvo una tertulia entre 1804 y 1810, tremendamente intensa en relación a la discusión política que se generaba en su tertulia, pero todo esto también tiene que ser mantenido en secreto. Entonces, por eso no tenemos documentos que digan, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando. Y, exacto.
Y Mariquita, la idea también, bueno, Mariquita en 1813, cuando se empiezan a afianzar los símbolos de la revolución, ¿no es cierto? Los por los cuales se empieza a recordar y a conmemorar, ¿no es cierto?, la revolución de 1810, tenemos a esta Mariquita, ¿no es cierto?, en donde supuestamente en su casa se canta por primera vez el himno nacional, ¿no es cierto? Entonces, eso significa, ¿no es cierto?, que hay un manejo de lo simbólico también, de los espacios generados por las mujeres, que es esencial. Es esencial, y esto también, ¿no es cierto?, se traslada a la indumentaria, es decir, a mí me interesa mucho la idea de Mariquita, porque Mariquita es una excelente narradora. Ella en 1860 escribe un relato que se llama, que ni siquiera es un relato, es una serie, ¿no es cierto?, de comentarios que hace, memorialísticos, que se llama Recuerdos del Buenos Aires Virreinal, en donde ella cuenta, ¿no es cierto?, cómo era cómo era ese Buenos Aires virreinal, porque Mariquita nació en 1786 y muere en 1860 y pico, es decir, Claro, toma como viene todo este periodo. atraviesa el final de la colonia, ¿no es cierto?, hasta la revolución, de la revolución que van a ser para ella, el exilio, ¿no es cierto?, y ya también pone un pie en lo que va a ser la Argentina moderna. Entonces, tiene como una visión amplísima para atrás y para adelante, Mariquita. Y cuando ella recuerda, ¿no es cierto?, la época virreinal, como para ella es tan central el tema de la revolución. Y ella se ubica, y esto lo trabaja muy bien Graciela Baticuor en la biografía maravillosa que tiene, en el libro maravilloso que le dedica Mariquita Sánchez de Thompson. Ella se ubica en 1810 para decir, como ella fue protagonista de ese 1810, bueno, todo lo anterior a 1810, ¿no es cierto?, era retraso, era y analiza y habla y dice cómo va a ser, ¿no es cierto?, cómo era la ropa en ese Buenos Aires virreinal, es decir, que andaba muy mal vestida, y también nos da ciertos detalles, habla, por ejemplo, del mal olor de los cueros con los que se hacían los zapatos, y ¿no es cierto? Ella después plantea esta idea de que en 1810 o a partir de la revolución, ¿no es cierto?, todo cambia. Pero también ella coquetea, ¿no es cierto?, con todo lo inglés y con lo francés, es decir, que ella adjudica también este cambio a la integración, ¿no es cierto?, de modelos franceses y de modelos ingleses, pero también es muy interesante los datos que nos da de una Argentina o de un territorio, ¿no es cierto?, virreinal, perdón, no de una Argentina, en donde se producen telas también. Es decir, habla de telas que vienen de Mendoza, de telas que vienen de Córdoba, de diferentes calidades de telas. Ciertas telas que vienen de Córdoba son utilizadas por la gente pobre. Bueno, nos da, ¿no es cierto?, una idea de un espacio, ¿no es cierto?, en donde se producían las materias primas, en donde... Claro. Sí, y tal vez como de una idea o una imagen de un poco mayor integración ya con distintos territorios de las provincias, ¿no? Digamos que por ahí, como la idea de la imagen de la moda todavía es un poco europea, pero sí empiezan a aparecer algunos materiales y demás que después se van a incorporar, digamos, en forma más cotidiana. Digamos, Sí. Bueno, de hecho, en las clases más bajas, de hecho, usaban también estos materiales, digamos, ponchos, otro tipo de prendas más sencillas, que seguramente sin duda estaban confeccionadas acá, digamos, y eran hechas en forma, bueno, doméstica y demás. Lo que trabaja Gabriel Di Meglio en su libro Viva el Bajo Pueblo, y otro texto en el que él analiza, porque estamos hablando por un lado, cuando yo digo, bueno, la moda imperio y todo eso, estoy en un grupo reducido de personas, Claro, que van a vestir, ¿no es cierto? exactamente. El resto, ¿no es cierto?, es el bajo pueblo, es el populacho, que es fundamental en la revolución. Y esto es lo que estudió Gabriel Di Meglio, y estudia también en textos cómo se vestía esta gente. Y ahí aparece el pueblo, ¿cierto? Y aparecen los personajes descalzos, y aparecen los personajes, ¿no es cierto?, con harapos prácticamente, pero con prendas
¿no es cierto?, como el poncho que los identifican como parte del pueblo. Es decir, y la batalla, en uno de sus textos, él tiene un texto que se llama Ponchos contra casacas y levitas, algo así, ¿no es cierto? O sea, hay una batalla de los cuerpos, ¿no es cierto? Inclusive dentro de los bandos revolucionarios, ¿no es cierto?, de cómo se identifican estos personajes. Y sin olvidar tampoco, ¿no es cierto?, a los negros también, es decir, a los negros de bajo pueblo también, que era un bajo pueblo conformado por mestizos, por negros, por gente que quedaba, ¿no es cierto?, al margen, por gauchos también, es decir, que quedaban en los márgenes, pero que fueron fundamentales, ¿no es cierto?, como para la revolución. Y después otro de los momentos, ¿no es cierto?, que va a parecer interesante, que es esta cuestión bueno, volviendo al elemento icónico que nos reúne, que vos marcaste, ¿no es cierto?, el tema de la peinetón, bueno, discutir un poco de qué es este elemento, ¿no es cierto?, y cómo es que ser tan central en la representación colectiva de lo que va a ser una dama antigua, ¿sí? Absolutamente. Neta es un elemento que ya desde principios del siglo XIX se usaba en diferentes maneras, de diferentes formas, más que una peineta era como un peine, ¿no es cierto?, que ayudaba a sostener el peinado en Europa, y en 1815, entre 1810 y 1815, empieza a cobrar cierta importancia en la indumentaria y en los tocados, ¿no es cierto?, de las mujeres españolas, sobre todo sevillanas, aparece el elemento peineta, y los que la van a tomar, y esto es interesante porque la mayoría de los textos que hablan de la peineta en Argentina o en el ámbito del Río de la Plata dicen, se incorpora lo que llega es la peineta española, y esto hay que discutirlo mucho, porque los que le dan un poquito más de tamaño son los franceses. Los franceses toman la peineta española y los franceses le dan un poco más de tamaño y hacen algo que va a ser la peineta, que es una peineta asimétrica, que asemeja el cuello de una jirafa. Y esta peineta, supuestamente, es este tipo de peineta un poquito más grande, es la peineta que estaría llegando y circulando con peinetas españolas, ¿no es cierto? Entonces aparecen elementos de exportación junto con este elemento que se exporta y que de repente hacia 1830 empieza a ser utilizado cada vez más y cada vez más, aparecen también los peineros y estos personajes que realizan peinetas, y uno de ellos, el más importante, va a ser Manuel Mateo Masculino, ¿no es cierto?, un español que se instala en el Río de la Plata, creo que hacia 1824, 23, 24, él empieza a hacer peines y peinetas pequeñas, y de repente hacia 1830 empieza a haber un furor por este elemento, ¿no es cierto? Y él se hace eco de este furor por este elemento que empieza a crecer, ¿no es cierto?, en tamaño. Y acá también aparece otra discusión. Hay ¿cuánto Mateo Masculino, estimuló el crecimiento de los peinetones, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto fueron las mujeres que lo compraban y cuánto él estimuló, ¿no es cierto?, este crecimiento, y cuál era su estrategia, ¿no es cierto?, de venta. Entonces aparece este elemento que empieza a ser cada vez más fustigado en la prensa, es decir, como un elemento, ¿no es cierto?, de tremenda vanidad, y ahí aparece tremendamente moderno, y es justamente que un elemento de moda sea tematizado y que sea discutido, ¿no es cierto?, en relación con lo moral, ¿sí?, con la moral de la que llevan. Y este es el aspecto también frívolo de la moda. Claro, como un objeto de gran ostentación, ¿no? De ostentación, de vanidad, ¿sí? De vanidad, de sinsentido, que es todo lo que es todo lo que tiene la moda. Y de esto vos hablabas con Marisa la semana pasada, del tema de la frivolidad, ¿cierto? De que eso es una característica constituyente de la moda, la frivolidad. Es decir, y la frivolidad da paso a esto, a que haya discusiones en la prensa. Es decir, como es algo que tiene que ver con la vanidad, con lo frívolo, con lo superficial, de repente se empieza a discutir a nivel moral, ¿sí? Y ahí se
esa prenda de indumentaria. Es decir, ya no es tan frívolo si te está tocando cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la moralidad. Morales, claro, absolutamente. Los valores que supuestamente... Entonces el peinetón se instala y empieza a subvertir, a molestar, ¿sí?, estos valores. Empieza a crecer cada vez más, empieza a hacerse cada vez más caro, se empieza a generar toda una industria en relación con el peinetón, ya pasa a llamarse peinetón, ¿sí? Empieza a aparecer el nombre peinetón, peinetón. Si vos buscás en la Real Academia Española, en el diccionario, si bien yo no soy cultor del diccionario de la Real Academia Española, la palabra peinetón no existe, existe la palabra peineta, ¿sí? Es Claro. una que aparece acá en el Río de la Plata. Tan es así, ¿no es cierto? Que empieza a ser deseada tanto en el ámbito del gobierno, ¿no es cierto?, rosista, empieza a ser deseado tanto por unitarias como por federales. Y empiezan los dos bandos, ¿no es cierto?, a adjudicarle diferentes características al peinetón, ¿sí? Es decir, de repente para los federales, el peinetón va a ser tematizado en la prensa como el objeto que lleva a la perdición a las unitarias. Que las unitarias que se prostituyen para poder pagar el peinetón, ¿sí? Si empieza a generar, ¿no es cierto?, este tipo de mensajes. Pero ojo, que las federales también lo utilizan al peinetón. Pero ¿cómo es el peinetón de las federales? Bueno, el peinetón de las federales empieza a incluir la efigie de Rosas, por ejemplo, Claro. el perfil de Rosas. Entonces, calado, ¿sí? Por ahí estaban preguntando cómo eran los peinetones. Estos peinetones, la mayoría eran de carey, ¿sí? Es decir, de concha de tortuga. La gente por ahí se cree que estos peinetones se hacían de la tortuga entera. Eran cerca de 1 metro, ¿no es cierto?, de ancho, 1 metro y un poquito más de ancho. No se hacían de esa manera, no es la caparazón de la tortuga que te la ponías en la cabeza, sino que el carey se despega como en placas, el carey del caparazón de la tortuga, se despega en placas y después se forma una placa lisa con los diferentes pedazos, ¿no es cierto?, se lo calienta. Es decir, se hierven las placas, se pegan, es decir, se logra hacer una placa lisa que después se moldea y después se cala. Ese es más o menos el procedimiento. Entonces, aparecen estos constructores, aparece gente que repara, no solo gente que construye los peinetones, sino gente que la repara. Empiezan a aparecer... Claro, es una gran industria. Una gran industria, empiezan a aparecer y es un elemento tremendamente valioso. Es decir, tremendamente caro también. Es decir, aparece el furor, ¿cierto?, tiene que ver con esta escalada en el aumento de precio. Y en el momento también empiezan a aparecer avisos en el diario de las peinetas robadas, ¿no es cierto? Es un elemento, ¿no es cierto? Y Claro. también discusiones de peinetas robadas que han sido dadas Casi como un celular hoy. Más o menos, claro, pero... Digo, también, como un objeto, además de su funcionalidad o no, pero que bueno, que empieza a tomar ya como una impronta, digamos, de constituir, digamos, un determinado perfil de persona, y digamos, como un objeto de deseo y demás, ¿no? Como, digamos, construye un gran sistema de significación. Ahí tenés otro elemento, ¿no es cierto?, que es constitutivo de la moda, que es el tema del deseo. Y el deseo como lleva, ¿no es cierto?, a las modas a un límite insospechable. Y aparecen, por ejemplo, estos, como te decía, peineta robada, o peineta caída al agua, ¿sí? Pues la peineta se llevaba, el peinetón se llevaba, supuestamente cuando las mujeres salían, voy a mostrar algunas imágenes, cuando las mujeres salían, lo llevaban con un rebozo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando daban noticias de los peinetones que se habían caído al agua, decía, se cayó al agua con un rebozo morado, o con un rebozo rojo, ¿sí? A ver, espérate que te muestro. Ahí se ve, Claro. ¿sí? Ahí está el Claro. peinetón y... Como... Espérate, te muestro otra. Y aparece también... Además, como la dificultad seguramente en el cambio de esquema corporal, ¿no? Digamos, el tamaño, el peso. Sí, es maravilloso.
Sí, no, y era una locura, esto se quebraban todo el tiempo. Se quebraban, claro. de hecho, Sí, muchos... un elemento muy frágil además. Digo, Sí, si uno ve, bueno, hay colecciones, nosotros tenemos en el museo, en la colección, varias peinetas, digamos, y peinetones posteriores, ¿no? A la peineta de más de sí, la Revolución de Mayo. sí, no, Y el Museo Casa Fernández Blanco y el Museo Histórico Cornelio Saavedra también tienen peinetas y peinetones muy lindos, colecciones súper interesantes para ir a ver y a visitar ok, cuando podamos hacerlo sí. en forma personal, presencial. El Isaac Pero realmente sí, son muy impresionantes. el Nacional de Bellas Artes también los tienes puestos en la sala También Guedel, sí, 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 es cierto, también, ellos también. con los del Nacional y con los del Isaac Fernández Blanco. En el Museo Marc también hay, y en el Museo Marc tienen lo que supuestamente sería una, no sabemos, es una forma metálica para moldearlos o si es un estuche. Todavía no podemos saber eso, Ah, porque mira. el tema de la maquinaria, ¿no es cierto?, para hacer los peinetones era como una cuestión muy que variaba de peinero a peinero. Este, Uh-huh. entonces, bueno, lo importante es que este elemento, ¿no es cierto?, aparece hacia 1828, 29, 30, empieza a crecer. En el 34 aparece la famosa serie de los peinetones de César Hipólito Bacle, es decir, se tematizan en forma de caricatura. Y la Uh-huh. caricatura está tematizando, en realidad, es la presencia en el espacio público de la mujer, ¿sí? Es decir, son estas mujeres que van caminando por la calle y se muestra, ¿no siento, el hombre cómo está siendo atacado por este peinetón? O sea, son imágenes en donde sale una mujer, ¿no es cierto?, saliendo de su casa y un varón tiene que romper un agujero en la pared para que la mujer pase con el peinetón. Va caminando por la calle y otro dice, oh, me ha vaciado el ojo. Los peinetones en el teatro obstaculizan la visión de los varones. Entonces aparecen todas estas cuestiones que de repente un elemento frívolo, superficial, de vanidad, que ha crecido desmedidamente, en realidad está tematizando algo mucho más importante, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una presencia, ¿sí? Y esto que hablábamos recién, o sea, ¿de qué manera las mujeres incidían en el espacio público? Bueno, esto es una forma. O sea, ¿por qué el elemento creció tanto y por qué fue objeto de deseo? Porque me habilitaba, ¿sí?, como mujer a caminar por la calle y a de repente a provocar que exista una ordenanza municipal en donde dice que las mujeres que llevan peinetón tienen prioridad de paso por la derecha. Es decir, lo cual habla de un manejo totalmente pedestre de la ley y de la reglamentación y torpe de la reglamentación, pero que un elemento, que un accesorio de moda provoque esto, ¿no es cierto?, es bastante revolucionario. De todas maneras, lo que pasa con este elemento es que hacia 1837 se empieza a cargar tanto de tantas significaciones y connotaciones negativas y peyorativas. Es decir, eran todas prostitutas prácticamente las que querían acceder al peinetón. Eso era lo que tematizaba la prensa, ¿no es cierto? Y la quería porque lo quería o porque tenía un amante unitario o un amante federal que se lo pagaba. Bueno, toda una serie de historias se tejían, ¿no es cierto?, en relación con esto, que el elemento... Claro. Claro, pasa a ser de elemento de deseo casi como un elemento condenatorio. Sí, 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 es decir, sí, por más que le pusieras la insignia rosista, ¿no es cierto?, y el Federación o Muerte calado, ya el accesorio estaba teñido de una connotación, ¿no es cierto?, que no era ni buena ni para las unitarias ni buena para las federales. Así que Claro. cuando terminantemente, ¿no es cierto?, queda en desuso este elemento, ¿no es cierto?, tan desmedido, ¿sí? Y eso también es interesante porque eso también es una actitud tremendamente moderna que inscribe al Río de la Plata, me parece que en una de las primeras muestras originales, ¿no es cierto?, de diseño, si se quiere. Claro, absolutamente. Y sí, sí, además claramente como una gran tendencia de moda, digamos, que influye notablemente, digamos, en distintos aspectos de la vida urbana y demás, y después desaparece, queda en desuso. Sí,
Y a mí me interesa mucho esa idea de que hay un inicio del diseño local en este peinetón, porque hay un retrato de que no me puedo acordar quién se lo hace a Mateo Masculino, creo que lo hace Pellegrini, o sí, Pellegrini le hace un retrato a Masculino, en donde Masculino sale con un peinetón en la mano y en el fondo se ve un diseño en papel de un peinetón. Y eso me parece interesante. Esta idea, ¿no es cierto?, de poner un comienzo ahí, ¿no es cierto?, de que hay un elemento de moda que se está diseñando de manera independiente a lo que pasa en Europa, porque este elemento no reside en Europa. Es decir, no es tremendamente local, como las tapadas en Perú. Entonces me parece muy interesante pensar, ¿sí?, el momento del nacimiento de los peinetones como un momento del nacimiento de la moda en Argentina, del diseño de moda, perdón. Sí, total. Bueno, nos está quedando poco tiempo, nos quedan 12 minutos. Así que te voy a leer rápidamente un par de preguntas de las que las chicas han estado recopilando y después te voy a pedir que cuentes cortito sobre la colección de Ampersand que vos estás dirigiendo, ¿sí? ¿Cuántos segundos? A ver, bueno, muchas de las preguntas que fueron surgiendo durante la charla vos ya las respondiste, digamos, mientras relatabas toda esta historia, así que nos preguntan, ¿hay registro de modas de fines del siglo XVIII? De fines del siglo XVIII, bueno, hay relatos, está el con color corvo, que son una serie, ¿no es cierto?, de también relatos anecdóticos y más desde la mirada como de un cronista, ¿sí? Son como crónicas, pero en realidad no hay nada formal, ¿no es cierto?, qué sé yo, en donde tengas una idea acabada, ¿no es cierto? Sí hay registros también de ciertas exportaciones, importaciones, pero nada así como un relato, ¿no es cierto? Que vos digas, bueno, y fuentes, ¿no es cierto?, visuales también son muy pocas, muy escasas en ese momento, pero bueno, algo se puede rastrear. Sí. ¿Cómo, preguntan, a ver si puedes repetir cómo llamaban los franceses a las peinetas? Porque parece que justo se cortó un poco de tu sonido. Girafe. ¿Cómo? Girafe. De nuevo. Girafe, como jirafa. Esta jirafa, ese es el único nombre que tengo rastreado, no tengo ninguna para mostrar, pero vos tenés una peineta en el museo, creo, en el Museo del Traje, una que tiene como un cuellito, no sé si lo tenés vos, o está en el Isaac Fernández Blanco seguro que hay, pero creo que vos también tenías una que era simétrica, que no sé si era hecha en asta, me parece, no sé si era en carey o en asta. Algo sí, la verdad es que tenemos como en distintos materiales, tenemos asta, tenemos carey, tenemos algunas poquitas metálicas, sí, de plata, sí. Igual, bueno, siempre son posteriores, ¿no? Digamos, bueno, como vos estás hablando de los 20 y pico, 30 y algo. Si la moda es circular, ¿se volvió a usar la peineta representada de alguna otra forma? Bueno, no sé si se volvió a usar así como de la misma manera, pero sí hay diseñadoras que han vuelto sobre la peineta. Augusta Peterle, gran amiga mía en Mendoza, diseñó esto. ¡Qué hermoso! Trabajó con la idea del peinetón. Ahí está. También está María Silvia Corcuera, que ella trabajó desde un lugar más artístico, ¿no es cierto?, la idea del peinetón. Sí, es un elemento que es recurrente de cierta forma, ¿no es cierto? Pero en realidad no tengo registro de que haya vuelto a la moda, ¿no es cierto?, de ninguna manera en esas dimensiones, ¿no es cierto?, y con ese impacto. Sí, por lo menos no en forma sistemática, digamos, tal vez algún diseñador o alguien la usa en alguna ocasión, pero digamos, no vuelve a ser una moda. Sí. Y después aquí nos hacen una acotación, un comentario o aporte, la pollera de Panamá, que dice, en Panamá también se llama peinetón, pero varía mucho en forma. Ah, mira, bueno, genial. Bien. Bueno, vamos a aclarar una cosita porque hay una serie de preguntas que tienen que ver con referencias, bibliografía y demás.
Marcelo después nos va a enviar una serie de imágenes y de libros recomendados para leer sobre esta temática, digamos, la época y demás, a quienes les interese. Así que seguramente mañana, pasado, vamos a hacer un posteo en Instagram con esta información. Y nos quedan 8 minutos, así que contanos en 3 minutos de la colección de Ampersand. Te dirijo en Ampersand, es una colección que se llama Estudios de Moda. Surgió por esto que bueno, nada, con Marisa hablabas un poco vos del tema de la falta, ¿no es cierto?, de proyectos sostenidos en el tiempo que editen cuestiones que tienen que ver con moda. En Argentina siempre se han editado algunas cuestiones así como por separado, ¿no es cierto?,